Buenos días. Sesiona la Sala Primera Civil de Decisión para llevar a cabo la audiencia de sustentación y fallo dentro del proceso que adelanta Angie Alejandra Rodríguez Ramírez contra Saludcop EPS en liquidación. Quienes comparecen, por favor, se identifican. Muy buenos días, señores magistrados, señora secretaria. Mi nombre es Guillermo Albeiro Ávila Forero, identificado con cédula de ciudadanía 79-524-865 de Bogotá, tarjeta profesional 189-662 del Consejo Superior de Bogotá. Dirección de notificación carrera décima, número 1639, oficina 1607 en Bogotá. Teléfono fijo 341-5223, móvil 310-339-3783, correo electrónico guillermo.avila@aibgestionjurídica.com. Funjo como apoderado la parte actora, parte recurrente en esta audiencia. Muchas gracias, abogado. Le concedo entonces el uso de la palabra para que haga la sustentación de la impugnación que usted planteó contra el fallo de primer grado, recordándole que debe limitarse a desarrollar los reparos que usted le hizo a esa sentencia. Le concedo la palabra. Muchas gracias, señor magistrado ponente. Por regla general corresponde al demandante probar la existencia concurrente de los elementos constitutivos de la responsabilidad civil, que es lo que nos ocupa. Cuando nos encontramos frente a un caso de responsabilidad civil derivada de una práctica médica, dicha regla general se altera por la dificultad particular que tiene el paciente para acreditar los elementos constitutivos de la responsabilidad civil, en este caso el nexo causal. Sin embargo, en el presente caso, tales elementos son plenamente identificables, tal como a continuación lo expondré. Primero, existe un daño. Consiste en la incontinencia fecal padecida por la paciente y las repercusiones negativas del orden moral que dicho padecimiento genera en ella y en su círculo familiar cercano. Probado plenamente mediante la historia clínica, el interrogatorio de parte y los testimonios recibidos. Segundo, existe un hecho generador del daño y que no es otro más que la utilización de instrumentos quirúrgicos llamados espátulas para la atención del parto de la paciente, situación que le generó el desgarro perineal grado 3 del que habla la historia clínica, aunado a unas ineficaces intervenciones quirúrgicas posteriores, incluso inmediatamente posterior al parto, cuya finalidad era corregir la fístula rectovaginal generada en la paciente al momento del alumbramiento. Tercero, y por último, resulta evidente la relación de conexidad entre uno y otro, pues, como se mencionó, al ser ineficientes las intervenciones quirúrgicas, el daño no pudo corregirse en debida forma y hoy es padecido directamente por la paciente y de manera colateral por su círculo familiar. En contraste, si no existiera claridad frente a los elementos antes referidos, será la parte demandada la que debe probar su diligencia. Esta inversión de la carga probatoria se conoce como carga dinámica de la prueba, ante la mejor posición que ostenta, como ya se mencionó, en el proceso la parte demandada. Desde el anterior postulado y siendo los médicos o la institución prestadora de servicio de salud la encargada de probar su diligencia, la historia clínica resultará ser el documento idóneo para ser analizado por el juzgador de primera instancia y que en el caso en comento o en concreto no se tuvo en cuenta la información allí contenida por el juzgador de primera instancia. La historia clínica contiene los datos sobre el estado y la evolución clínica de la paciente, no solo del procedimiento de alumbramiento de su hija, sino también a lo largo del proceso asistencial, así como los diagnósticos, procedimientos y tratamientos del mismo, donde se manifiesta que su embarazo transcurrió en normalidad, por lo cual, a la luz de la jurisprudencia, se presume que el daño se produjo al momento de prestar la asistencia médica del parto o en el parto. En el presente caso, del análisis de la historia clínica se tiene por probado que la señora Luz Adriana asistió al proceso de parto de su embarazo normal, que durante el alumbramiento se debió recibir la utilización de instrumentos
que los instrumentos utilizados fueron los denominados espátulas y que a consecuencia de la utilización de los mismos se evidencia desgarro perineal grado 3. De lo expuesto anteriormente se demuestra que el daño que se le causó a la señora Luz Adriana derivó del procedimiento equivocado de los galenos que la trataron, pues pese a determinado, una vez terminó el proceso del parto, que la paciente presentaba desgarro perineal grado 3, el proceder de dichos galenos no se encontró enmarcado dentro de la Lex Artis, pues solo 2 días después la paciente observa que expulsaba materia fecal por la vagina y asiste al médico, como lo reseña el señor juez de instancia. Es decir, que como se menciona en la historia clínica, el hallazgo realizado por los médicos tratantes del parto no fue corregido debidamente, pues prueba de ello es que la paciente ha tenido que realizar otras intervenciones quirúrgicas tendientes a corregir el diagnóstico supuestamente corregido el día del parto, y que pese a esto, la paciente continúa padeciendo incontinencia fecal a la fecha. Conforme a lo anterior, se hace evidente el yerro en el que incurre el juez de primera instancia al considerar que no se tuvieron acreditados los elementos esenciales de la responsabilidad civil y en consecuencia reitero mi solicitud respetuosa al juez colegiado en el sentido de revocar el fallo recurrido y en su lugar de acceder a las pretensiones de la demanda, ordenando las indemnizaciones liquidadas en el estricto inicial. Muy amable, su señoría. Bien, abogado. La sala va a hacer un receso de unos 10 minutos para deliberar. Le agradeceremos entonces, nos espere fuera del salón y ya lo hacemos llamar. Se reanuda la audiencia para emitir el fallo respectivo. Como la decisión será oral, no haremos un recuento de los antecedentes que usted perfectamente conoce. Por lo que vamos entonces a las razones por las cuales el tribunal adoptará la decisión que en este momento pronuncia. Lo primero que vamos a destacar es que en este proceso fueron acreditados en debida forma varios hechos. En primer lugar, se demostró que la señora Ramírez acudió al servicio de urgencias de la clínica Veraguas el día 26 de junio del año 2007 por encontrarse en trabajo de parto, el 25 de junio específicamente, según se revela folio 30. También está demostrado por la historia clínica que el embarazo de la señora Ramírez fue un embarazo normal, fue un embarazo a término. Los antecedentes de ella precisan incluso que con anterioridad había tenido un parto normal de su primera hija, un parto de igual manera vaginal. También revela esa historia que en mayo del año 2006 ella había tenido un aborto y es igualmente un hecho admitido por la clínica Veraguas que a la señora Ramírez se le programó un parto vaginal normal, pero terminó haciéndosele un parto vaginal instrumentado por razón de dos variables que se indican en la historia clínica. La primera, que presentó un expulsivo prolongado y una mala prensa con fatiga, y el segundo, se utilizaron espátulas de Velasco para la respectiva extracción. De igual manera, se demostró
que como consecuencia de ese parto vaginal instrumentado, se presentó en ese momento un desgarro perineal grado 3, así lo dice, lo reconoce en su respuesta a la clínica Veraguas, por lo que fue necesario reparar los cabos del esfínter, realizar un rafia del esfínter con puntos en U, además de una episiografía con cromado, tras lo cual se realizó un tacto recto vaginal y se verificó integridad del esfínter y del recto. Fue probado también que el 5 de julio de 2007, la señora Ramírez acudió a una cita de control postparto a la Corporación IPS Saludco Complejo Sur, en la que refirió un sangrado vaginal, habiéndose encontrado, comillas, líquidos serohemáticos, no fétidos, episiografía con dehiscencia proximal, no signos infecciosos, habiéndose dado unos signos de alarma, según se revela a folios 40 y 42, que ella acudió nuevamente el 27 de julio de ese año 2007 porque presentó salida de material amarillo por la vagina al defecar, habiéndosele diagnosticado una fístula de la vagina al intestino grueso, que el 8 de agosto de 2007 volvió a consultar por expulsión de materia fecal por vagina de más o menos un mes de evolución, y como observación se dejó, según lo que reconoció la clínica Veraguas, comillas, se aprecia pequeña fístula rectovaginal casi en el introito y al lado izquierdo y dehiscencia del esfínter rectal, por lo que se le remitió a proctología, así aparece a folio 53. También está demostrado que a la señora Ramírez se le realizó una esfinteroplastia anal con colostomía en septiembre de 2007, como se hizo constar en la atención que se le brindó el día 13 de septiembre, sin que de todos modos en el expediente exista historia clínica de ese específico procedimiento, aunque el hecho sí fue admitido. De igual manera, la sala quiere destacar que en este proceso no encontró en parte alguna el consentimiento informado que debió otorgar la señora Ramírez para la ejecución del procedimiento de obstetricia. Aparece un consentimiento informado vinculado a la anestesia, pero no aparece consentimiento informado respecto del el parto propiamente dicho, y esto lo trae a colación el tribunal porque en el auto que se decretó pruebas y por requerimiento que hizo la parte demandante, se le solicitó a la sociedad demandadas por parte del juez que allegara la historia clínica completa sin que lo hubieran allegado, conducta esta que el tribunal aprecia como un indicio en contra de la parte demandada. Y finalmente, el tribunal destaca que en el resultado de un hemesfínter anal que se le realizó a la demandante el 5 de septiembre de 2007, arrojó el siguiente resultado, comillas, estudio anormal confirmatorio de una pérdida de la continuidad del esfínter anal en el cuadrante 6, secundario a desgarro severo, habiéndose dejado una nota en la cual se precisa, comillas, parto instrumentado, entre paréntesis, espátulas, hace 4 meses, con desgarro. Esta es la plataforma fáctica que acompaña este proceso. Ahora bien, desde el punto de vista meramente jurídico, recordemos que todo aquel que causa un daño está obligado a resarcirlo. Así se desprende de los artículos 1604, 1613 y siguientes, y 2341 y siguientes del Código Civil. Siendo claro, no lo discute la sala, que quien alegue una responsabilidad está obligado a demostrar una conducta culposa por parte de su demandado, un daño y un nexo causal entre uno y otro. En este caso, no disputa la sala que las obligaciones de los médicos
en línea de principio son obligaciones de medio, es decir, que ellos no garantizan en sus intervenciones un resultado específico, sino que se obligan a poner el mayor esfuerzo, a poner en práctica todos sus conocimientos, la lex arti, con el propósito de sanar, curar o atender a la persona. Pero también destaca la sala que en relación con el acto de obstetricia, el análisis que se debe hacer no puede limitarse al de las obligaciones de medio típicas, porque en estos eventos debe exigirse una mayor diligencia y compromiso por parte del galeno, del equipo médico y en general de las instituciones comprometidas con la salud. ¿Por qué eso es así? El primer argumento es porque en el tema de obstetricia están comprometidas en últimas las vidas de dos personas, la mujer por un lado y el que está por nacer. Pero además porque el acto de nacimiento es un acto para el cual existe disposición natural en la mujer. El cuerpo está diseñado naturalmente para que se pueda producir el nacimiento y que es además un acto natural. Por eso la jurisprudencia ha señalado en torno a la responsabilidad por la atención en los campos de obstetricia lo siguiente, comillas, no siendo estos eventos patológicos, la razón es pensar que su resultado no será la muerte o enfermedad de la madre, se refiere el Consejo de Estado al acto de obstetricio, tampoco de la criatura esperada. En tal sentido, en muchos, aunque claramente no en todos, de los casos en que se alega la falla médica en ginecología y obstetricia, el desenlace dañoso refleja una mayor irregularidad. Y agrega el Alto Tribunal de lo Contencioso Administrativo, comillas, el descuido de la atención ginecológica no solamente no se compagina con la dignidad de la mujer, sino que en los casos con un componente obstetricio también resulta seriamente lesivo de los derechos del ser humano esperado y recién nacido. No se olvide a este respecto que el obstetra se pone en contacto con el ser humano desde la concepción y que las complicaciones de la gestación, el parto y el puerperio bien pueden repercutir indeleblemente en la vida de una persona. Con este miramiento, la sala para decidir este caso tomará en cuenta una perspectiva de género, por un lado, dos, la necesidad de garantizar un respeto cabal a la dignidad de la mujer y por consiguiente, anticipa que revocará el fallo de primer grado para imponer una condena al pago de perjuicios. ¿Cuál regla aplicará la sala para manejar probatoriamente este caso? La sala aplicará una regla según la cual los hechos hablan por sí solos, regla conocida como res ipsa loquitur, sobre la cual ha dicho la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. Comillas, el juez, con sujeción a las normas jurídicas y de la mano de las reglas de la experiencia, el sentido común, la ciencia o la lógica, puede deducir ciertas presunciones, simples o de hombre, o que lo haga a partir de indicios endoprocesales derivados de la conducta de las partes, o que acuda a razonamientos lógicos como el principio res ipsa loquitur, la cosa habla por sí misma, o teniendo en consideración la manifiesta anormalidad de las consecuencias del acto médico y deduzca una culpa virtual o un resultado desproporcionado. Así lo dijo la Corte en sentencia de 22 de julio de 2010, expediente 42, que se puede complementar con el fallo de 30 de noviembre de 2011, expediente 1991-015-0201. Por consiguiente, si en este proceso fue probado que la señora Ramírez tuvo un embarazo normal, si está demostrado que a ella se le programó un parto normal, lo que significa que no presentaba ninguna particularidad fisiológica ni ninguna patología que permitiera prescribir un tipo de procedimiento distinto para la expulsión del feto. Si no se demostró alguna patología particular que aumentara ese grado de dificultad en el parto, si se demostró además que a la señora Ramírez le fue practicado un parto vaginal instrumentado, sin que el tribunal destaca si hubieran probado fehacientemente por los demandados cuáles fueron las variables que impusieron ese tipo de parto, más allá de las demoras o eventual tardanza en la expulsión. Y si se acreditó como consecuencia de esa instrumentación de parto la utilización de espátulas de Velasco
y que hubo un desgarro perineal grado 3 que obligó a reparar los esfínteres y a realizar una episorrafía, y si se acreditó además que con posterioridad al parto hubo secreciones de materia fecal por la vagina de la señora Ramírez, si se acreditó que como resultado de un hemesfínter anal fue establecido que hubo una pérdida de la continuidad del esfínter anal, lo que obligó a realizar una intervención quirúrgica denominada esfinteroplastia anal con colostomía, y finalmente si se probó que a la señora Ramírez como consecuencia de esa situación tuvo que tener atención psicológica, e igualmente en el año 2014 se le estaban practicando unas terapias para reconstruir el piso de alguna manera. La sala no puede menos que concluir, con fundamento en la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que se habló y la del Consejo de Estado que se mencionó del 28 de agosto de 2014, que en este caso fue probada suficientemente la responsabilidad de la parte demandada, por lo que había lugar a imponer la condena solicitada en la demanda más allá de la cuantía sobre la cual nos referiremos. No se discuta que en este caso las EPS sí están obligadas a responder, porque como lo ha dicho la jurisprudencia, comillas, la prestación del servicio de salud deficiente, irregular, inoportuna, lesiva de la calidad exigible y de la lex artis compromete la responsabilidad civil de las entidades prestadoras de salud y prestándolos mediante contratación con instituciones prestadoras de salud u otros profesionales, son todos solidariamente responsables por los daños causados, especialmente en caso de muerte o lesiones a la salud de las personas. Así lo dijo la Corte Suprema de Justicia en sentencia de 17 de noviembre de 2011, expediente 00533-01. Por tanto, la sociedad demandada Salud Coop EPS en liquidación será condenada a pagarle los perjuicios reclamados por la señora Ramírez. Como ella básicamente pide perjuicios morales y unos perjuicios vinculados a la vida de la relación, en este punto, la jurisprudencia ha considerado que debe manejarse bajo prudente arbitrio judicial. La sala, examinado el caso, la recuperación que ha tenido la señora Ramírez, el tiempo transcurrido, estima que por daño moral debe reconocérsele a ella la suma de 25 millones de pesos y por daño a la vida de relación otros 25 millones de pesos. Ahora bien, en lo que concierne a los hijos hay que hacer unos miramientos especiales. En cuanto a Angie Rodríguez, quien para esa época contaba con 12 años de edad, es válido presumir que la afectación de su madre, el dolor, la depresión que ella tuvo y sobre la cual existen pruebas, también la afectó a ella. Al fin y al cabo es la persona con quien más directamente se vinculan los hijos, por lo que este tribunal le concederá una reparación por daño moral en cuantía de 10 millones de pesos. En cuanto a Adrián Leonardo, nacido en el año 2011, y María Paula, que nació como consecuencia del parto en el año 2007, no es posible presumir que hubo una afectación en su ámbito subjetivo, precisamente porque se trata de hijos habidos con posterioridad a la situación que aquí se está reprochando, sin que se hubiera demostrado que existió efectivamente una variable que permita inferir que hubo un daño en el ámbito subjetivo. Razón por la cual respecto de ellos no cabe presumir el daño y mucho menos fijar una cuantía. Respecto de estos dos menores, la sala no impondrá condena al pago de perjuicios. La parte demandada alegó varias excepciones, denominadas cumplimiento de las obligaciones contractuales, inimputabilidad de las presuntas consecuencias del acto médico hospitalario y ausencia de participación en el proceso de atención suministrada al paciente, pero ninguna de ellas las acoge el tribunal con los mismos argumentos que se han dejado expuestos, porque no solo si está demostrado la responsabilidad en la atención del parto de la señora Ramírez, sino que las EPS sí están comprometidas solidariamente a responder por los perjuicios que se causen. Bien, en lo que concierne al llamamiento en garantía, de la respuesta que dio la clínica Veragua se desprende que para ese año 2007 existía una relación en virtud de la cual esa IPS prestaba sus servicios a la EPS, razón por la cual es válido suponer, y como ella misma lo acepta en su escrito de réplica, que está comprometida en el resarcimiento del daño.
Por consiguiente, la sala accederá al llamamiento en garantía para que esta clínica Veraguas pague igualmente los perjuicios, bien sea porque lo satisfaga directamente a las demandantes o porque haga el reembolso al llamado en garantía, en este caso a Saludcop. Frente a sus excepciones denominadas inexistencia de obligaciones de resultado, exigencia de obligaciones de medio, adecuada práctica médica, cumplimiento de las obligaciones contractuales y legales, los mismos argumentos que acaban de ser expuestos para abrirle paso a las pretensiones y desestimar las excepciones que propuso Saludcop sirven para desestimar estas otras excepciones. En cuanto a la de riesgo típico y complicaciones en el parto instrumentado, se evidencia nuevamente que no existe ninguna prueba en el proceso que permita establecer que esos desgarros y ese problema que se presentó y que provocó una fístula de comunicación entre los dos canales sea algo inherente a la expulsión del feto o incluso a los partos vaginales instrumentados. Por eso esa excepción también será negada. En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Bogotá, en Sala Primera Civil de Decisión, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, revoca la sentencia apelada de 27 de septiembre de 2017, proferida por el Juzgado 37 Civil del Circuito de la Ciudad dentro del proceso de la referencia, la cual quedará así. Primero, declarar no probadas las excepciones de mérito formuladas por la demandada y por la llamada en garantía. Segundo, declarar que Saludcop EPS en liquidación es civilmente responsable de los perjuicios sufridos por Luz Adriana Ramírez Romero y Angie Alejandra Rodríguez Ramírez como consecuencia del parto instrumentado que se le realizó a la primera el 26 de junio de 2007. Tercero, como consecuencia de la anterior declaración, condenar a Saludcop EPS en liquidación a pagar a Luz Adriana Ramírez Romero la suma de 25 millones de pesos por concepto de daño moral y 25 millones de pesos por concepto de daño a la vida de relación. Igualmente, condenar a Saludcop EPS en liquidación a pagar a favor de Angie Alejandra Rodríguez Ramírez la suma de 10 millones de pesos por concepto de daño moral. Las anteriores sumas deberán pagarse dentro de los 5 días siguientes a la ejecutoria de esta sentencia, momento a partir del cual se causarán intereses legales a la tasa del 6% efectivo anual hasta que se verifique el pago total por tratarse de obligación civil. Cuarto, declarar que la Corporación IPS Saludcop Clínica Veraguas en intervención, en su condición de llamada en garantía, debe pagar la referida indemnización y por tanto se la condena a pagarle directamente a cada una de las referidas demandantes las sumas señaladas en el numeral tercero de este fallo dentro de los 5 días siguientes a la ejecutoria de esa sentencia, momento a partir del cual se causarán intereses legales civiles a la tasa del 6% efectivo anual hasta que se verifique el pago total. En caso de que Saludcop EPS en liquidación pague primero el valor de la condena, la referida llamada en garantía deberá reembolsarle dicha suma. Quinto, negar las pretensiones formuladas por María Paula y Adrián Leonardo Dávila Ramírez. Sexto, condenar en costas de ambas instancias a la Corporación IPS Saludcop y a la Clínica Veraguas, y lo mismo que a la entidad demandada, pero reducidas a un 70%. Esta decisión queda notificada en estrados. Muy bien, como magistrado sustanciador fijo como agencias en derecho por lo actuado en esta instancia la suma de 1.500.000 pesos que ya incluye la referida reducción. Se liquidarán conforme lo ordena el Código General del Proceso. En estos términos queda finalizada la audiencia. Muy bien, abogado.